Hola, buenas a todos. Me llamo Jesús Romero Moñivas, soy profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y de Ciencia Política e Historia de España en la UNED. Soy además actual presidente y uno de los miembros fundadores de la recién creada Asociación Interdisciplinar de Investigación Científica e Intervención Social, Ubuntu. Esta asociación la creamos en 2014 y el año pasado, en 2015, comenzamos a activar algunas de las iniciativas que teníamos previstas, pero como podéis ver todos los que luego queráis meteros en la página web, pues todo está iniciándose y comenzándose. Bueno, en esta ocasión, después de muchas pruebas y tomas falsas, he conseguido terminar este vídeo en el que pretendo contar de forma breve pues uno de los conceptos, o explicar uno de los conceptos clave de nuestra asociación. Podríamos decir que incluso es el fundamento filosófico que da sentido, orientación e incluso energía y motivación a las iniciativas de la asociación, y es el concepto de microespacios de felicidad. El concepto de microespacio de felicidad yo no tengo muy claro dónde nace. Puede ser que lo haya leído en otro sitio, puede ser que yo lo haya creado juntando microespacio y felicidad, no lo sé. Lo que sí sé es que hace ya unos cuantos años, en mis clases de sociología, tanto en la Complutense como en la UNED, comencé a hablar a los estudiantes de ese término, de ese concepto de microespacio de felicidad. Inicialmente, en ese momento, era un intento de explicar y de abrir el corazón a los estudiantes para tratar de explicarles, ¿no?, cuál era mi autocomprensión como profesor en un aula universitaria respecto a la idea de un mundo mejor, de un mundo más humano. Y en realidad lo que yo quería o pretendía decir era que, habiendo renunciado ya, por cierto hastío e incluso impotencia, al gran cambio macroestructural, yo me recluía voluntariamente y además conscientemente en la idea de microespacio. Sobre todo en ese momento, aunque luego el concepto se ha ido ampliando, en ese momento yo lo que pretendía decir era que, puesto que todos los seres humanos sufrimos y puesto que hay muchos tipos de sufrimiento, no solo los grandes de las desigualdades como el hambre o la injusticia social, la guerra y demás, que son evidentemente lacras sociales, pero todas las personas sufrimos de muchas maneras, tenemos problemas personales y esos problemas personales los llevamos siempre incorporados en nosotros mismos, en nuestra propia carne. Entonces yo lo que quería era que como profesor los estudiantes, los 150 o 100 no sé cuánto que tuviera cada año, en el tiempo en que duraran su estancia, por así decir, en mis clases, pues esa hora y media o 2 horas que duraba la clase, pues ellos no tuvieran que pensar en sus problemas, sino que se metieran dentro de una dinámica de pasión por conocer más, de una pasión de ser más críticos, de plantearse cosas que no se habían planteado y además intentar hacerlo en un clima de amabilidad, de diversión, de empatía, no desde la distancia profesor-alumno, sino desde la horizontalidad de las personas que sufrimos, creemos y esperamos juntas. Ese fue el origen del concepto. La idea del concepto, fijaos que hay una cosa muy importante que es la palabra micro. La palabra micro se refiere básicamente a una dimensión de la realidad, la más pequeña, y lógicamente tiene como su contrapartida lo macro. Esto ocurre en todas las ciencias. Fijaos que en las ciencias físicas lo micro es esa dimensión de lo subatómico, de lo cuántico, mientras que lo macro tiene que ver con lo cosmológico, con el origen del universo, con sus grandes estructuras, ¿no? En el caso de las ciencias sociales, lo micro, por ejemplo, como luego trataré de poner de manifiesto, hace referencia al ser humano en su corporalidad, como diría Unamuno, en los seres humanos de carne, hueso y sangre. Entonces esos seres humanos o esas personas de cuerpo, carne y sangre interactuamos cotidianamente con otras personas. Mientras que lo macro en las ciencias sociales hace referencia más bien pues, a las estructuras y procesos macrohistóricos, macrogeopolíticos e incluso a la evolución de la especie Homo y el desenvolvimiento histórico de todas las sociedades hasta nuestros días, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, tanto lo macro como lo micro a veces es tan sublime, tan grande o tan pequeño que nos da miedo, nos produce vértigo, porque nosotros vivimos en la dimensión meso, en esa zona intermedia donde hay un confort para el ser humano, ¿no? Pero todo lo grande y todo lo excesivamente pequeño parece que nos da miedo. Bueno, pues el concepto de microespacio de felicidad deriva de ahí.
¿Vale? La idea de micro en ciencias sociales sobre todo viene de la mano de los microsociólogos que se ocupan de estudiar las interacciones cotidianas, situacionales, en contextos muy pequeñitos cotidianamente, ¿no? Entonces, para todos estos sociólogos, y yo soy deudor de ellos, lógicamente, el ser humano no vive nunca en lo abstracto, no vive en lo grande, no vive nunca fuera o aislado de esos micro encuentros o micro rituales o micro situaciones o micro contextos. Ejemplos son evidentes, ¿no? Desde que nos levantamos estamos entrando en un ritual situacional pequeño, concreto, micro, con nuestras parejas, con nuestras familias, padres, hermanos y demás, con los vecinos cuando salimos a la calle, con la gente de la calle cuando vamos en el metro o en el tren, incluso con la gente de nuestro trabajo, con el que pasamos muchas horas. Y así continuamente en todas las horas, ámbitos y dimensiones de nuestro día a día. Lo que vienen a decir los microsociólogos es, por tanto, que esa dimensión es la real y fundamentalmente humana. Bueno, pues el concepto de microespacio de felicidad tiene como fundamento ese ámbito. Para mí, además, es muy importante la idea de lo microsituacional, porque ahí es donde está lo corporal. Fijaos que hay una, no me acuerdo, no sé si era la colonia Brummel, pero creo que había hace años un anuncio, no sé si era esa colonia, que decía que el hombre en términos de hombre, de masculino, se la jugaba en las distancias cortas, decía algo así. Yo no sé si eso es verdad para la colonia y para la sexualidad masculina, pero lo que sí que es verdad es para el ser humano. Fijaos que las personas nos jugamos nuestra humanidad y definimos nuestra humanidad en esos microencuentros con otras personas. A veces, si nos vamos a lo estadístico, si nos vamos a lo abstracto, a lo general, a los grandes discursos, o todos somos muy buenos, porque todos queremos hacer cosas grandiosas, o todos somos muy malos, porque nuestros discursos a veces son malos. Y son malos porque todas las personas tenemos de alguna forma la capacidad para hacer el bien y para hacer el mal, para dar amor y para robarlo, para dañar y para sanar. Entonces, si nos vamos a lo general, pues sería muy difícil discernir si somos todos buenos o todos malos. En realidad, lo importante, vuelvo a repetir, es cómo nos jugamos nuestro ser, nuestra humanidad en esos microencuentros con otras personas. Digo que para mí es muy importante ese concepto de micro, por tanto, porque yo soy muy corporal. La idea de que todo es como muy espiritual, muy sublime y muy tal, no ha encajado nunca con mi concepción y, sin embargo, yo soy muy corporal, muy de abrazo, muy de tocar, ¿no? Las personas nos miramos a los ojos, nos tocamos, nos abrazamos, vemos las lágrimas de los demás, vemos las sonrisas de los demás, vemos todo en su cuerpo, en su carne. Fijaos que cuando estamos mal por un problema, se refleja en nuestra corporalidad. Parece que el cuerpo entero está enfermo. Sin embargo, cuando estamos bien, también eso se genera o se transmite en nuestro cuerpo. Pues bien, por eso para mí el concepto de micro es tan fundamental. Por otro lado, además de lo corporal, hay una cosa curiosa y es que están incluidas las dimensiones pasado, presente y futuro, ¿no? El ser humano en cada encuentro que tiene con otra persona lleva incorporado todo su pasado. Ahí va todo él desde que nace, todo él con lo bueno y con lo malo, con lo constructivo y lo destructivo. Y además está en ese momento, en ese concreto microencuentro, está intentando realizar su presente y a la vez anhelando y definiendo y esperando su futuro. Las personas somos padecedoras del pasado, somos realizadoras del presente y anhelamos el futuro. Entonces, en esa encrucijada surgen los microencuentros, ¿no? Todas las personas cuando nos relacionamos llevamos incorporadas esas tres dimensiones. No es posible vivir el presente sin el pasado y sin anhelar el futuro, ¿vale? Entonces, eso queda muy atrás y queda muy, podríamos decir, difuminado y difuso en lo estadístico, en lo macro. Sin embargo, en lo pequeño nos damos cuenta de cómo todo lo que nosotros arrastramos y todo lo que nosotros aspiramos y suspiramos está al final en juego en esos microencuentros. Bueno, pues bien, la idea es que cuando nosotros tengamos la posibilidad de hacer el bien o el mal,
que nos surge repetidamente en esos microencuentros, nosotros optemos por el bien y no por el mal. Fijaos que estamos hablando de microencuentros y estoy reduciéndolo para efectos de entendernos con las personas, pero esto es extrapolable, lógicamente, a nuestra relación con los animales y con la naturaleza, con toda la dimensión de la realidad creada, ¿no? Porque a fin de cuentas, muchas veces incluso en sociología reducimos todo a lo humano, y en lo humano hay mucho de comprensión de, pues cada vez más, ¿no?, de relaciones con animales y con la naturaleza, ¿no?, porque somos todos de alguna forma uno, una unidad. Bueno, pues digo que la idea de microespacio de felicidad es un intento de allí, por ejemplo, donde nosotros nos movemos, que puedan ser lógicamente pues en las zonas de trabajo, en las zonas donde estudiamos, en las zonas donde practicamos deporte, en las zonas pues, donde sea, ¿no?, en nuestro ocio, allí siempre vamos a tener la posibilidad de generar microespacios de felicidad ante la disyuntiva de hacer el bien o hacer el mal. Fijaos que un sitio muy, permitidme la palabra, muy asqueroso, donde se genera mucho mal, es en las zonas laborales, ¿no?, en las zonas de trabajo, malas caras, malas contestaciones, incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Todo ese proceso en realidad es previo, muy previo a las estructuras de si hay paro o no hay paro, si hay mejores o peores salarios, si hay no sé qué o no sé cuántos. En realidad eso depende de nosotros, porque fijaos que el microespacio de felicidad, una cosa y una ventaja que tiene es que es independiente de la estructura sociopolítica o económica en la que se genera. Nosotros podemos ser buenos o malos en un campo de concentración o en un campo de fútbol. Podemos ser buenos o malos cobrando 1.500 euros, 2.000 o 500. No estoy diciendo que se justifique el statu quo, al contrario, lo que estoy diciendo es que el cambio necesariamente tiene que iniciarse en el microencuentro de felicidad o en el microespacio de felicidad. En fin, para ir acabando, diré que el sentido, por tanto, de nuestra asociación no es básicamente cambiar las macroestructuras y no porque no queramos, sino porque nuestra asociación no tiene esa voluntad. La vocación la tienen otras personas, otras instituciones y organizaciones, incluso nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros que tiene esas aspiraciones de cambio más macropolítico, más macrosocial, más macroestructural, y todo eso es bueno para nosotros porque hace que confluyan y converjan energías. Sin embargo, como asociación, el sentido y pues lo que he dicho, ¿no?, el fundamento guía y orientador de nuestras actividades es lo micro. Allí donde puedas ser bueno, haz lo que puedas hacer. Si puedes enjugar una lágrima o generar lágrimas, enjúgalas. Si puedes sanar un corazón en vez de herirlo, sánalo, ¿vale? En el metro, en el trabajo, en tus clases, con tu familia y demás, intenta generar esos microespacios de felicidad. La razón es muy simple. Si tú generas un microespacio de felicidad con una persona, esa persona queda cargada de felicidad, queda cargada de bien, queda cargada como de esperanza, y esa esperanza luego se va a transmitir cuando ella se encuentre con otra persona en otro micro ritual. Sin embargo, si tú la dañas, esa persona ya dañada queda como desesperanzada, y esa desesperanza luego queda transmitida en el siguiente microencuentro de esa persona con otra. Es como la famosa esa película, ¿no?, de la cadena de favores. En realidad son cadenas de favores. No es un concepto, por tanto, nuevo, ni nada novedoso la idea de microespacio de felicidad, sino todo lo contrario. Esto yo creo que está en todas las tradiciones más importantes, tanto religiosas como filosóficas, como incluso políticas, ¿no?, la idea de que al final es en el contacto cara a cara, en la corporalidad, en cómo nosotros sanamos las heridas, en cómo abrazamos, en cómo nosotros guiamos nuestro día a día, cómo se puede generar un cambio. Si nosotros estamos solamente pensando en las macroestructuras, en realidad ocurrirá que muchas veces pasamos por encima de las personas concretas para intentar cambiar esas macroestructuras. Esto es muy común en personas tan obcecadas en el cambio estructural, con tanto odio metido, que incluso cuando se encuentran con alguien no son capaces de darse cuenta de que antes que las ideas están las personas, que antes que los grandes ideales están las carnes sufrientes, trémulas, palpitantes, a veces llenas de alegría, a veces llenas de dolor. Y ahí es donde nosotros podemos
actuar. Ya digo que tanto en los seres humanos como con los animales, ya sabéis que yo tengo 4 gatos y los trato casi como personas, y en la naturaleza. En fin, espero no haberme enrollado mucho. Mi idea era intentar explicar todo esto en 15 minutos. Se me han caído muchas cosas por el camino, pero ya sabéis que para lo que queráis aquí estoy y nos vemos en la asociación Ubuntu. Muchas gracias.